En primer lugar, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en este proyecto de Big Ciudad Cuidadora, en esta quinta edición, un programa que, bueno, está, digamos, acabando las actividades relativas a este semestre. Nos queda un curso de duelo que se celebrará el próximo sábado día 22 y un interesante curso también sobre el arte de morir. Y además hemos puesto en marcha una iniciativa que es Usona Cuidadora, que pretende pues, extender todo lo que tiene que ver con las ciudades compasivas cuidadoras, no solo a Vic, que es la capital comarcal, sino a toda una serie de municipios alrededor, y especialmente haciendo hincapié, que tendrá supongo que ver con lo que tú nos cuentes esta tarde. Específicamente hemos querido enfocarnos mucho en las residencias, las residencias que han sufrido muchísimo todo este año, tanto los residentes como los familiares como los profesionales. Entonces queremos, ¿no?, llevar toda esta vertiente de hacer pedagogía sobre el final de vida, sobre el buen morir y demás, y cómo sensibilizar especialmente a este colectivo. Y nada, pues creo que conocéis todas a Javier Iñárguas. Es un gerontólogo al que tenemos el orgullo de presentar esta tarde. Además, no solo por lo mucho que sabe, sino por cómo lo expresa, cómo lo comunica. Vamos a pasar un muy buen rato seguro con él, que como sabéis, pues es doctor en Psicología Biológica y de la Salud. Además, ostenta el cargo de director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa y de Auvixa Fundación. Y nada, yo para dejaros con él he querido recuperar una frase de una de las muchas entrevistas que le han hecho los medios de comunicación y que nos hablaba de que los mayores nos han dado una lección de supervivencia durante la pandemia. Pues Javier, cuando quieras. Nada, bueno, Muchísimas gracias. mil gracias José Luis. Nada, estamos aquí entre familia, casi, o sea que nada, y gracias por estar aquí. Y a ver, yo pasando ya directamente, después del entreacto que hemos tenido, a ver, yo he pensado articular un poco mi presentación como en cuatro cuestiones, ¿no? Una previa que quería un poco intentar darle, ¿no?, matizar un poco cómo a veces entendemos la soledad, y quería empezar por ahí, 3 minutos, 4, no más, pero yo creo que es importante para luego entender los 4 puntos que vienen seguidos, ¿no? Yo he pensado en hablar un poco de la situación, o sea, actual es diferente, pero bueno, pasada y actual desde marzo del año pasado hasta ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos de lo que ha pasado? ¿Qué vamos sabiendo? Porque lo que vamos sabiendo es limitado y bueno, hemos aprendido algo, segunda parte, de los factores de riesgo, entrar en saber o en conocer qué ha pasado con la soledad durante estos meses. Y luego yo el otro día estuve dándole vueltas, qué aprendizajes, ¿no? O sea, esto de la soledad y COVID, joder, ¿qué nos enseña, no? O estos meses, ¿qué nos enseñan? O qué cosas no deberíamos jamás olvidar, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces este sería el cuarto punto. Y después, si queréis, pues hacemos un debate y comentamos las cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué hablar un poco de soledad? A ver, a mí, y sobre todo en esto, ¿no?, en este último año y medio, pues, ¿no?, hemos estado todo el rato oyendo, bueno, confusiones, ¿no? Hablaban pero como ha sido siempre en soledad, ¿no? Hablaban de todas las personas que están solas en casa para decir que todas esas personas que estaban solas, confundían el aislamiento social, que lo hemos padecido todos, con la soledad, cuando, bueno, pues algunos han estado aislados socialmente. De esos aislados socialmente, algunos han estado en situación de soledad, que son menos, pero también hay muchos que no han estado aislados, que también se han sentido solos. Entonces, a mí, yo creo, además, luego insistiré sobre esto, pero creo que los medios de comunicación han estado muy mal en esta pandemia. Creo que han estado francamente mal, no solo aquí, sino fuera. Y además hay algún artículo que luego os citaré que hablan digamos, ¿no?, de las consecuencias negativas que ha tenido la prensa en el mundo de los mayores relacionado con el coronavirus, las consecuencias del coronavirus y en particular pues de la depresión, ansiedad y también de la soledad, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay que ponerle matiz a esto de la soledad. Además es una cosa que yo siempre he querido defender, porque
cuando tú te acercas a casos de personas en situación de soledad, te das cuenta que esto de pensar que la soledad es únicamente la discrepancia, que no digo yo que no sea algo cognitivo, que ya entiendo que hay una evaluación que todos hacemos entre lo que esperamos de nuestras relaciones y entre lo que tenemos de nuestras relaciones, pero yo veo también que las personas en situación de soledad hablan pues, de necesidades sociales no cubiertas, que son múltiples y siempre hay algo en ese mundo de lo social que no está cubierto, que hay una demanda, que hay un deseo de mejorar, llamarlo como queráis, ¿no? Que hay personas que hablan de que han perdido intimidad, otras que hablan ¿no? Pues ahora en el duelo ha habido mucho, ¿no? No es que me falten relaciones, lo que he perdido es gente concreta que para mí era especialmente significativa y mi soledad viene de ahí. O hay gente, y luego hablaremos, porque a mí me parece que es algo que se ve cada vez más, ¿no? La conciencia de estar existencialmente aislado, es decir, que mi existencia no conecta con la existencia de los otros y que, bueno, la falta de relaciones de confianza, la falta de intersubjetividad que decían los freudianos, bueno, lo que pongamos dentro de esas necesidades sociales, yo creo que ahí sí que es notorio que la soledad, aparte de por esa evaluación que hacemos, también se caracteriza porque algo en la esfera de lo social nos falta, ¿no? O en la esfera de lo relacional, sea esto desde el sentimiento de pertenencia a la comunidad o de sentirme alguien reconocible, pasando por, ¿no? Bueno, pues por la pérdida de relaciones significativas, por la necesidad de conexión, por el vacío, lo que fuera que tiene esa parte, ¿no? Yo creo que otra cosa que ha sido clara, a mí por lo menos en los casos, hemos hecho un par de investigaciones en la Fundación La Caixa al respecto, que luego os hablaré brevemente de alguna, pero hemos hecho también seguimientos a personas telefónicas, ¿sabéis? Les hemos llamado, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que las emociones negativas, ese dolor psicológico que hablan muchos teóricos cuando hablan de soledad, pues me parece que es otra cosa que es evidente que ha existido, ¿no? Yo qué sé, vacío, nerviosismo, desesperanza, vergüenza, tristeza, aburrimiento, indefensión, yo qué sé, ahí ha habido cantidad de emociones, sentimientos de abandono, ¿sabéis? Que han sido notorios, ¿no? Que son notorios en la expresión de la soledad y que también han sido notorios en la expresión de la soledad en estos tiempos de COVID, ¿no? Y luego, pues que yo creo que se ha hablado mucho de ese aislamiento más objetivo, la gente está sola en casa, no puede salir de casa, tal, y yo creo que se nos ha olvidado hablar de ese sentimiento, de esa percepción de aislamiento, que no tiene que ver con la cuestión objetiva, estoy solo, sino que tiene que ver con, oye, pues con algo más subjetivo, relacionado a veces con la pérdida, ¿no? Ya no objetiva, no se me ha muerto alguien, sino la pérdida de mi tiempo de vida, la pérdida más simbólica, ¿no? Que yo creo que también ha sido importante, ¿no? En estos tiempos de coronavirus o más comunicativo, lo que fuera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante recordar, ¿no? Que esta soledad, que se ha dado en tiempos de COVID y todas, es mucho más o va mucho más allá que la mera evaluación, ¿no? Y que a mí me parece que en ese sentido, ¿no? Es bueno recuperar lo que hacían los teóricos de antes del 80, ¿no? Antes de que salieran la prueba de la UCLA y Perplau y Pellman nos contaran aquello de la discrepancia cognitiva, ¿no? Creo que es bueno recordar, ¿no? Y en este sentido también, bueno, pues traer un poco, y acabo con esto, a colación lo que dice Cristina Víctor de factores internos de la soledad y también factores externos, ¿no? Esos factores ambientales, en este caso una ley impuesta o algo que ha venido de fuera, ¿sí? La prensa que ha matizado y que ha exacerbado en muchos momentos pues esa situación de soledad, ¿sabéis? Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque creo que es importante a la hora de analizar lo que ha sucedido, lo que yo creo, bueno, lo que creo, la experiencia propia, lo que he leído en artículos ¿no? y múltiples conversaciones que ha pasado con la soledad, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha pasado en estos meses desde marzo? Ahora ya, la verdad es que la cosa va distinta, ¿no? Claro, la mayor parte de las personas mayores están vacunadas y yo que también he estado en algún comité de expertos, por ejemplo, en la Diputación de Vizcaya, haciendo seguimiento a todo lo que ha sucedido en las residencias, etcétera, bueno, pues se ha pasado de unos muy malos momentos. Por cierto, José Luis, con Marije Goico trabajando y con otra gente, y entonces se ha pasado desde de una situación pues dramática a una situación que ahora es de franca mejoría y tranquilidad. Pero bueno,
yo sí que creo que va a haber consecuencias de eso y está habiendo consecuencias, ¿no? De eso en términos pues, de salud psicológica. Bueno, ¿qué hemos tenido? Pues yo creo que llevamos pues, año y pico, 2 años, pues en una época, no sé cómo decir, de pérdidas más o menos constantes. No hemos perdido en lo social, está clarísimo, y eso tiene consecuencias. Hemos perdido en lo personal, algunas personas han perdido en lo económico. Creo que tenemos una cotidianidad, hemos tenido una cotidianidad bastante poco atractiva, aunque vaya mejorando últimamente. Yo creo que leí el año pasado un libro pequeñito, son distintos, bueno, es un libro muy pequeño, como de 100 páginas, así, de Zadie Smith, de una escritora inglesa que vive en Estados Unidos y que decía, ¿no? Que sobre la pandemia y que decía, más o menos decía que cuando nos hemos tenido que pasar el tiempo, la vida, sin aditamentos, sin ir de shopping, sin ir al gimnasio, sin ir al teatro, y nos hemos enfrentado con la vida en crudo, ¿sabéis? ¿No? Nosotros con nosotros mismos, pues que hemos tenido pues, dificultades para saber qué hacemos con el tiempo. Y creo que esto, y luego intentaré defender esta idea, creo que esto es muy importante para entender y comprender bien lo que sucede con la soledad, ¿sabéis? O lo que nos ha sucedido con la soledad. Y por dónde yo creo que tendríamos que apuntar, ¿no? En esto de la soledad. Bueno, yo creo que por doquier, creo que todos además y todas, pues hemos tenido, ¿no? Pues son síntomas de aislamiento, ¿no? Desde que nos costaba leer, que nos costaba dormir, que nos costaba concentrarnos y que nos costaba luego, si nos concentramos, desconectar. La gente te hablaba, no gente en personas en situaciones de soledad, sino mucha gente pues que menos ilusión, una vida en blanco y negro, bueno, había distintas cosas, ¿no? En personas mayores se ha visto además, en particular, quizás porque yo es un colectivo con el que me relaciono mucho, ¿no? Y a veces sobreexpreso, ¿no? Pero en personas mayores, pues aumentar la incertidumbre. En una investigación que hicimos, menos por el presente, menos por el momento del presente, allá por mayo, junio, julio, y más por el futuro, y más que por ellos, y curiosamente, por el futuro de los demás, ¿no? Que a mí me resultaba hasta paradójico, ¿no? Por no decir envencedor. Os digo de verdad, ¿no? Que los vulnerables en aquel momento se preocuparan más que por ellos mismos, por los teóricamente invulnerables, es decir, por los jóvenes, por sus hijos, por sus sobrinos, cuando en realidad, pues en aquel momento, ¿os acordáis del artículo, por ejemplo, que en julio saca en El País Adela Cortina diciendo, oye, esto no es soledadismo, esto es gerontofobia? Sabéis que además es una tontería porque es fobia contra lo que nosotros seremos de mayores, ¿no? Si tenemos suerte de llegar. Bueno, en estos meses resultaba paradójico, ¿no? La gente sentía, yo creo que hemos sentido todos, amenaza percibida, y además ahora hay una amenaza latente que yo creo que es que esto se puede repetir, ¿no? Es decir, podemos estar en una situación, y creo que a la gente se le ha quedado eso, ¿no? en la cabeza, ¿no? Que ese futuro dudoso, se han quebrantado como esas seguridades percibidas que teníamos, ¿no? Que eran también un poco frívolas, ¿no? En el sentido de bueno, pues es que el que no se sienta un poco vulnerable no sabe de qué va la vida, ¿no? Estas seguridades me parecen que hoy ahora estamos bien, dentro de 5 minutos ya hemos aprendido todos, ¿no? Que podemos estar o no podemos estar bien, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, jóvenes también, y luego hablaremos, porque los jóvenes se la han pasado peor, y de esto ya hay literatura bastante evidente. Hay jóvenes que se la han pasado peor que muchos mayores. Los mayores más vulnerables no, pero no, esa sensación de vida mutilada, ¿no? Y también creo que nos ha impactado a todos, aunque ahora haya desaparecido nos ha impactado a todos lo que ha pasado en las residencias, ¿no? Mayores, jóvenes, familias, creo que nos ha impactado a todos, ¿no? Esas imágenes dantescas, esas informaciones que hemos recibido, estuviéramos aquí o estuviéramos, digo aquí porque estoy en Euskadi en este momento, no estoy en mi casa, pero estuviéramos en Euskadi, o estuviéramos en Madrid, o estuviéramos en Cataluña, estuviéramos donde estuviéramos, ¿no? Porque también las veíamos en Estocolmo, le veíamos al ejército entrando por las residencias de Ottawa y al presidente Trudeau con sus calcetines característicos, pues contando o intentando contar algo lógico con respecto a lo que está pasando. ¿Os acordáis de una enfermera australiana que hizo un blog que después de 30 años lo dejaba por una desatención absoluta? Yo he seguido ese blog, bueno, y me daba la sensación, en el Reino Unido lo mismo, ¿os acordáis? O sea, es Francia, bueno, creo que
creo que nos hemos dado de bruces con una realidad que las sociedades más avanzadas pues no tienen una atención que esas dichas sociedades se merecen, ¿no? O que se deberían de merecer a los mayores, ¿no? Y creo que esto, pues esas muertes, ¿no? Bueno, ahora se está viendo en un 20 y tantos % de camas vacías en las residencias. Bueno, creo que debería, bueno, esto ha sido parte de ese contexto y creo que ese contexto se queda, ¿sabéis? Queda de alguna manera, por lo menos algún tiempo, ¿no? Pues ese aumento del miedo, del estrés, de la angustia, de todo esto. Sabíamos, ¿no?, que el distanciamiento social y el aislamiento pues, correlacionaba con el estrés y con la muerte y todo esto, pero nos ha dado igual, excepto en algo que mencionaré al final, que es un artículo del 29 de diciembre del New York Times. Luego, pero lo he dejado para el final, para comentaros cómo otras personas han visto esto de manera diferente. Porque yo estaba en Pamplona, en casa de mi hermana, me pongo a fisgar por internet en vacaciones de Navidad y resulta que me encuentro con que personas, por ejemplo, ya habían legislado para hacer excepciones en las visitas en centros porque entendían que la soledad mata. ¿Sabéis? Esto pasó desde en algunos sitios desde septiembre del año pasado. O sea, en julio ya se estaban legislando a favor de flexibilizar las visitas, cuando aquí seguíamos con un cerrojazo impresionante. Luego volvemos al final, porque sí que me gustaría terminar con eso, ¿no? Bueno, ¿qué dice la literatura? Joder, pues la literatura ya la habéis visto, ¿no? A ver, han salido artículos en el 20 y el 21, luego matizaré algunas cosas, pero yo tendría cuidado con esos artículos. Son artículos con muestras pequeñas, son artículos muy circunstanciales, son artículos que no tienen una mirada longitudinal, excepto muy poquitos, y por lo tanto creo que son a veces resultados paradójicos, ¿sabéis? Y creo que tenemos que tener un poco a ver, como de pensar que hay que ser críticos con toda esta información, porque yo desde luego no la veo muy clara algunas cosas. Bueno, lo que sí está claro es que ha aumentado. Hay un estudio canadiense que salió en el 20, tenemos el estudio del CIS, nosotros en la Caixa hemos hecho nosotros, el del CIS es de este marzo. Bueno, más o menos da todo el mundo lo mismo. La depresión se ha multiplicado por 3, la ansiedad se ha multiplicado entre 3 y 4, el estrés postraumático por 3, 5 veces, entre 4 o 5 veces, 5 y algo el distrés psicológico, o sea, en cualquier población y en cualquier edad. O sea, esto yo creo que más o menos con cambios en los números, la encuesta del CIS de marzo, que el otro día comentaba María Ángeles Durán en un artículo en El País, pues yo creo que también habla de cambios importantes. Pero un detalle, ¿eh? Cuando hubo la epidemia de H1N1, ¿os acordáis? En el 2009 en Toronto, que cerraron Toronto, ¿os acordáis? Yo he ido a buscar artículos ahí, a buscar artículos, qué pasaba con la soledad en ese momento, y la depresión fue del 5% en Toronto. Y ahora ha sido del 35% en Canadá, en el mismo medio. Digo, porque entendamos también la intensidad o la fuerza con la que esto está apareciendo, ¿sí? O ha aparecido. Ahora estamos quizás en otro momento, pero como todos sabemos en esta sala, esto tendrá consecuencias a medio, yo creo que a medio y largo plazo, ¿no? Los datos del CIS de marzo pues son lo mismo, ¿no? Pues aumento de problemas relacionados con la salud psicológica, ¿sí? Ya se ha llamado la atención sobre esto. En el programa de mayores de la Caixa, en el mayo del 2020, hicimos una encuesta, 3.000 y pico personas, telefónica, y reconocían 1 de cada 3 personas tener en mayo, llevábamos 2 meses encerrados, aunque en mayo os acordáis que hubo cierta flexibilización cuando baja la ola, pero estos resultados eran de antes, bueno, de principios de mayo, justo cuando empezaba la cosa a suavizarse un poco, pues 1 de cada 3 personas reconocía tener pensamientos que le molestan y 1 de cada 3 personas tenían emociones o sentían emociones que no habían sentido. Esas emociones reconocían que les hacía daño y que además no se las podían quitar de la cabeza. O sea, que rumiaban o que había cierta rumiación de eso, ¿no? Y que un 80% tenía miedo al futuro. ¿Sabéis? Es mucho. Y eso se ha ido, ¿no? Imaginaros, esto era en mayo, llevábamos 2 meses, bueno. Pero también ha habido algunas sorpresas.
y algunas ha habido sorpresas más o menos, bueno, iba a decir agradables, ¿no? A mí algunas me han resultado agradables porque bueno, también tuvimos algún artículo, pues ya en el año pasado, en el que se decía, oye, pero sobre todo en el 21, ¿no? Hay una serie de artículos que yo si visitáis en los Journal of Gerontology, tenéis, además son free, o sea, podéis acceder a los artículos, ponéis COVID, Psychology y tal, y os salen un montón de artículos, ¿no? Eso sí, con muestras pequeñas y todas muestras de conveniencia. Por eso ponía los límites un poco, ¿no? La atención en los límites, ¿no? Pero bueno, ahí se veía que los mayores más jóvenes no eran los que peor se lo habían pasado, sino que había jóvenes que se lo habían pasado peor que los mayores en el afrontamiento. ¿Qué más? Pues empezaba a llamar la atención sobre algo que yo espero que venga para quedarse, que es que aquellas personas que tenían un mejor afrontamiento, mayores y un afrontamiento más proactivo, salían mejor de la epidemia y eran mejores capaces, es decir, a más capacidades personales. Y esto creo que debería de ser una especie como de, ¿no? De línea base que nos dijera hacia dónde tienen que ir los modelos de vejez en el futuro, la gente con más capacidad, que no son los que hacían más actividades o los que estaban dentro de esa manera de entender la vejez, ¿no? De ese, ¿no? Calache dice, ¿no? Del envejecimiento hiperactivo, ¿no? Que parece, ¿no? Que si no llenas la agenda de cosas y esa agenda pues no te da sentido, pues que no eres un buen mayor, ¿no? Claro, volviendo a la historia, a lo que os comentaba de Zadie Smith, diciendo, no, cuando nos hemos enfrentado a la vida sin aderezos, pues ¿qué nos hemos encontrado? Pues que como no hay shopping, no voy al gimnasio, no voy a no sé qué, no voy a tal, no voy a cual, pues o tengo un proyecto de vida y tengo actividades que son relevantes para mí, etcétera, y volveremos sobre esto, es decir, tengo recursos personales también, estoy empoderado para manejar esto, o me lo voy a pasar mal. Y de esto creo que es de las grandes cosas interesantes que ha salido, no porque no la supiéramos, sino porque se recalca y se reafirma su importancia. Volvemos sobre esto, ¿vale? Si os parece. Bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que a los más vulnerables, pues esto les ha caído fatal, ¿sí? Y de esto sabemos poco. Porque del drama de las residencias hemos sabido, pero del drama de los domicilios, que yo sepa, hasta la presente seguimos sin saber, ¿no? Gente muy mayor que estaba sola, parejas que se cuidaban los unos a los otros, cuidadores de enfermos de Alzheimer, Parkinson, personas con salud mental, bueno, si tiramos y tal, que además no han tenido aquello que en los modelos de estrés es lo que se recalca, ¿no? Esas variables amortiguadoras, ¿no? Una de las cuales es el apoyo social, es decir, la posibilidad de tener personas que nos ayuden a pasar esto, ¿no? Bueno, también hemos sabido algunas cosas en el que en este confinamiento pues ha habido una afectación diferencial, parece ser por género. Las mujeres se lo han pasado peor que los hombres, más distrés, más soledad en mujeres que en hombres, eso parece también estar bastante claro. Creo que ha habido una mayor preocupación por parte de las mujeres por el virus, las consecuencias del virus, por su familia, por los cuidados, por todo esto. Creo que hay una afectación diferencial en esto, pero también creo que hay un sesgo metodológico, que es que la mayor parte de las encuestas o de los trabajos de investigación han sido por Internet. Ojo a la brecha, porque claro, contestan los que mejor están de esos que están, ¿sí? Porque claro, haciendo un paréntesis ya un poco provocador, pero para decir la verdad, ¿no? Esa brecha digital que ha afectado a las más vulnerables, también les ha cercenado su derecho a la salud, porque tenían que conectarse con los departamentos de salud de las diferentes comunidades autónomas vía internet o vía... Claro, y el que no tenía acceso, que además era una persona vulnerable, no solo se le estaba cercenando un derecho, entiendo yo sobre esto, y esto a mí me ha parecido pues especialmente grave, ¿no? Y creo que se ha comentado poco, vamos a decir, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Creo que también está claro en todos los artículos que ha habido una afectación diferencial por nivel educativo, es decir, a menor nivel educativo, más incidencia de la soledad, de la depresión, lo de siempre. Esto también está recogido, como bien sabemos todos, en los factores de riesgo de la soledad.
y la educación ha aparecido, luego lo veremos, como un factor claramente protector. Las variables socioeconómicas de vivienda, etcétera, que ya están reconocidas como factores de riesgo en la soledad, pues aquí lo que han hecho es sobreincidir en ese sentimiento de soledad y aislamiento. Es decir, a ferro placo, todos en pulga, y los que tienen una vivienda peor, vivían más, peor nivel socioeconómico, tal. Bueno, y yo creo que luego ha pasado que las medidas de teletrabajar que se han tomado, pues yo creo que han pensado que la gente estaba estupenda en una casa grande, con internet estupendo, ¿sabes? En unas condiciones buenísimas, y creo que muchas personas no están así, ¿no? Muchas personas creo que no tienen internet, creo que viven en pocos metros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ha pasado. Bueno, ¿qué hemos aprendido? De los factores de riesgo y de los factores protectores, ¿no? Más allá de lo que ya sabíamos, ¿no? Bueno, riesgo, adolescentes y jóvenes y personas muy mayores o personas en situación de fragilidad y dependencia. Eso era con relación a la edad. Separados, divorciados, ¿sí? Peor que solteros y peor que casados, es decir, respecto al género. Esto también ya estaba antes presente, ¿no? Patología mental exacerbada, bajo nivel socioeconómico, ya hemos comentado, bajo nivel educativo, ya hemos comentado. Aquellos que tenían problemas del sueño, peor. Aquellos que no tenían capacidades, y volvemos a las capacidades y a los recursos personales de regulación de las emociones, de regulación emocional. Hay un artículo de Andrés Losada, María Márquez, etcétera, que son, yo creo que los conocemos todos, si no son compañeros de María de la Autónoma y Andrés de la Riez Juan Carlos, en el que se enfatizaba, ¿no?, la regulación emocional, o sea, dentro de esos recursos personales, la regulación emocional como algo, pues, fundamental, ¿no?, a la hora de poder pasar mejor esta situación de soledad, ¿no? Bueno, cuidado, cronicidad, fragilidad, y también ha habido un riesgo en las tecnologías y ha habido un riesgo en las no tecnologías. A ver si me explico. Ha habido un riesgo en la brecha digital. Nos hemos puesto todos a llamar por teléfono, todos y en todos los países, en todas las comunidades autónomas y por todos los días nos pusimos a hablar por teléfono. Y resulta que de la cantidad de artículos ingente que han salido de las consecuencias de llamadas de teléfono, tenemos dos cosas, por resumirlo mucho, y perdonadme si soy un poco demasiado, si hago un resumen demasiado banal, espero que no, pero vamos, básicamente, por metodología, los estudios transversales que cogen personas a las que llaman, personas a las que no llaman y ven cómo está la soledad antes o después de las llamadas y hacen las evaluaciones de esa soledad cuando ante la falta de conexión empieza la conexión. Ya sabéis que la conexión, que es uno de los sentimientos de la soledad, hace un máximo enseguida, pero luego baja. Sí, esto es una cosa que esto se sabe, es conocido, esto cómo funciona, ¿sabéis? ¿No? Entonces todos esos artículos hablan de las maravillas del hablar por teléfono y de la conexión social, etcétera, pero cuando vas a los estudios longitudinales que cogen a las mismas personas, que tienen esa metodología longitudinal, empiezas a ver que no está nada claro las consecuencias a largo plazo y más las consecuencias positivas sobre la soledad de esas llamadas por teléfono. Nada claro. No digo que no valgan, ¿eh? O sea, yo no quiero afirmar que no sirve, no, yo no estoy afirmando eso. Yo lo que estoy afirmando es que la evidencia empírica no aclara que eso sirva, que es distinto. ¿Sí? Digo, porque esto es importante. Yo también creo que tienen un valor, ¿eh? Creo que tienen un valor. Nosotros hemos llamado por teléfono y hemos estado ahí, hemos intentado hacer acompañamiento por teléfono y llenar de contenido esa relación. Y yo, en una fundación, esa fundación que ha dicho antes de Sauvisa, en la que yo soy voluntario, pues hemos estado volcados en esto, pero porque no teníamos otra herramienta, ¿sabéis? Y hemos querido dotarle de contenido a esto, pero bueno, por comentar. Y también sabemos de algunos factores protectores, ¿sí? Por ejemplo, el apoyo social, los que lo han tenido. Vivir con adultos para los jóvenes ha sido protector. Tener pareja, una buena vivienda. Evidentemente, aquí en Donosti, por ejemplo, es muy conocido un barrio porque tiene una gran actividad comunitaria y en ese barrio, por ejemplo, vamos, yo he salido a ver y la verdad es que las personas que estaban en aislamiento pues se lo han pasado, no digo bien, porque sería, ¿no?, sería frívolo por mi parte, pero bueno,
han tenido apoyo, han tenido comida, visitas médicas, o sea, ha sido otro estar, ¿no? Yo creo que también una comunidad empoderada, pues está clarísimo que es un factor protector, es decir, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Y luego yo creo que en estos factores protectores, y tenéis, me estoy acordando ahora, hay por ejemplo, un artículo de Gorarque que salió al principio del 2020 en una revista en Health Reality Quality of Life, y había otros artículos que hablaban, ¿no? El de María y Andrés que hemos dicho antes, pero había la tira de artículos donde se iba viendo que factores protectores eran estos recursos personales. Vale, por ejemplo, la gente que es más capaz de regular mejor sus emociones, y esto o estás empoderado o no estás empoderado. La gente que tenía buenas estrategias de afrontamiento o estrategias de afrontamiento más eficaces, claramente los que se adaptaban mejor a situaciones porque lo tenían trabajado, aquellos que eran capaces de hacer un cambio en la perspectiva temporal, centrarse más en el presente, menos en el futuro, ¿sabéis? Tenían esa, ¿no? Ya sabéis que la perspectiva de la orientación temporal es un concepto que sacó Philip Zimbardo, que es un psicólogo de Estados Unidos muy conocido por aquel experimento que hicieron que encerraban, ya sabéis, unos se volvían guardianes y otros se volvían, sabéis que lo conoce todo el mundo. Bueno, pues tiene él publicó unas cosas relacionadas con un concepto que se llama la perspectiva de orientación temporal, en el que todos tenemos, ¿no? Y la perspectiva de orientación temporal lo que hace es nos ayuda a fijar nuestros objetivos vitales. Hay gente que está siempre en el futuro, ¿sí? Ya haré mañana, ¿no? Yo tengo un hijo que es así, ya haré mañana, mañana haré, tengo examen, sí, bueno, ya estudiaré mañana porque me da tiempo, porque tal, pero hoy se va a dar una vuelta, ¿no? O se va a hacer deporte. Hay quien está en el presente, ¿no? Ya sabemos, y quien está también, pues en el pasado, ¿sabéis? Viviendo, ¿no? Bueno, pues aquellos que han sido capaces ¿no? De que si el futuro, estaban en el futuro, les hacía daño, volver a estar más en el presente, más aprovechar el momento o incluso un poco en el pasado. Aquellos que han tenido esa flexibilidad cognitiva también mejor. Y hemos tenido, ¿no? Pues yo me acuerdo de un estudio hecho en Suiza, pues desde enero, que medían la soledad en enero, de enero a marzo, cuando ya se sabía que podía venir, de marzo a abril, mayo, y estaba clarísimo, ¿no? Cuando más se cerraba el aislamiento, o sea, las medidas, más soledad, cuando se flexibilizaban las medidas, menos soledad, ¿no? ¿Qué ha sucedido también? Pues que hay otra variable que nosotros no hemos trabajado suficientemente en gerontología, que tiene que ver con la percepción del riesgo, ¿sí? Yo creo que esto hubiera sido importante, ¿no? Porque quizás para poder tener una vida socialmente, o sea, podría ser necesario asumir ciertos riesgos. No nos han dejado asumir ciertos riesgos. Pero esto en las residencias, y volveremos sobre esto al final, creo que ha sido muy importante, ¿no? Es decir, ante el binomio seguridad-riesgo y la capacidad personal de elegir, nos han obligado a la seguridad. Bueno, claro, en el fondo nos estaban haciendo elegir, ¿no? O no nos no nos estaban haciendo elegir, pero en otros países han podido elegir, ¿no? O modelar la seguridad, es decir, tengo contactos, asumo ciertos riesgos, porque sé que la seguridad puede ser que tenga consecuencias horribles en mi vida, ¿no? Por ejemplo, personas con demencia que no han visto en un año a sus hijos y a sus hijas y que ahora no les conocen. Por poner un caso muy, muy habitual, ¿no? O familiares que solo tenían una llamada por teléfono a la semana, no sé. Es decir, creo que hay esto, ¿no? Y también ha surgido pues algo que se conoce, ¿no? Desde hace muchos años en psicología, desde Weinstein en los 80, ¿no? Que sobre todo que hay personas, que esto también es un sesgo, ¿no? Que se evalúa menos negativo el riesgo para uno mismo que para los demás, ¿no? Que también ha habido también lo contrario, ¿no? Personas que pensaban que a ellos nunca les iba a dar, ¿no? Les iba a pasar nada, ¿no? También lo contrario. Bueno, siguiente factor de riesgo para mí, ya sé que es un poco así ponerlo, pero creo que ha funcionado así, es el papel de los medios de comunicación. Yo creo que esto ha sido
uno de los horrores. Luego Lourdes Durán, que es periodista, a ver qué nos cuenta, pero yo creo que esto ha sido horrible, ¿no? Virus edadista que ha contaminado de edadismo a la prensa, que se ha puesto la atención en la edad, esto lo sabemos todos, con una fiabilidad de la información muy baja, muy mala, que hacía mucho daño, sobre todo a los que tenían miedo y lo escuchaban. Yo he recomendado a muchísima gente que solo, y desde el programa de Mayores de la Caixa hicimos esto, pedir a la gente que se programara el día y solo escuchar las noticias una vez al día. Y solo en un medio fiable. Y que por favor no leyera más ni internet, ni WhatsApp, ni... Vamos, el tratamiento de las residencias ha sido muy malo y el olvido de los domicilios ha sido clamoroso. Mucho hablar de nuestros mayores y luego dejar a la gente a la intemperie, y me parece que esto hay que decirlo. Bueno, ¿qué no decir del cercenamiento de los derechos? Nosotros aquí en Euskadi sacamos una cosa con Marije Goico y la Asociación de la Sociedad de Bioética del País Vasco ya en abril, reclamando que esto no podía ser. Bueno, pues yo creo que este papel, creo que además no solo ha sido en España, o no solo ha sido en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, en tal. Creo que este trato ha traspasado y hay algunos artículos. Yo he seguido algo de la prensa francesa y la prensa en Estados Unidos y bueno, yo creo que reaccionaron antes y hubo un mejor tratamiento, pero al principio también era un tratamiento muy, muy edadista, ¿no? Bueno, esto es lo que sabemos un poco de la cuestión de los factores de riesgo y tal. Siguiente punto, si no os aburro. ¿Qué ha pasado con la soledad? Bueno, pues con la soledad lo que ha pasado... pues es que teóricamente ha subido mucho. Digo teóricamente porque uno se encuentra artículos bastante paradójicos, por cierto, en revistas de impacto, ¿sabéis? Bastante paradójicos, ¿no? Pero por dar una imagen de aquellos artículos que tienen una metodología longitudinal, es decir, que podíamos comparar cómo estaba Mengano, Fulano, Zutano, el que fuera, en el 2016 de soledad, en el 18 y también en el 20 y en el 21, ¿vale? Que son los que yo creo que tienen una, vamos, claramente un mayor, en fin, una mejor metodología para intentar entender esto, dicho de otra manera, ¿no? Una metodología más rigurosa. Bueno, pues más o menos, si por ejemplo, un estudio de la Universidad de Michigan, ¿no? Que tienen una cohorte entre 50 y 80 años, una cohorte bastante amplia en el que siguen cada 6 meses, ¿no? Bueno, 6 meses, un año dependiendo. Pues en octubre del 18, por resumirlo mucho, tenían un 34% de personas, o sea, las personas echaban de menos personas, o sea, falta de personas en el análisis de lo que es la soledad, un 34% decía que le faltaban personas, y en junio de ese año era un 41%. Aislamiento social se duplicó del 27 al 56, un poco más que duplicarse. Y la falta de contactos sociales y el añorar esos contactos sociales, por ejemplo, en esa muestra pasó de un 28 a un 48%. ¿Sabéis? Es decir, más o menos se dobló algunos de los parámetros que tienen que ver con más clásicos con los sentimientos de soledad. Echar de menos personas, el sentirte aislado de los otros, no el aislado objetivo, sino la percepción de aislamiento, que sabéis que es otro de los elementos nucleares de esto, y la evaluación sobre la que tienes muchos o pocos contactos sociales, ¿vale? Eso es algo que sabemos. También sabemos, como decíamos, ¿no? Que mayores jóvenes menos que mayores y que adolescentes jóvenes, ¿sí? Hipótesis de por qué. ¿Por qué se ha podido producir esto que nos ayude a interpretar un poco los datos y a pensar en estrategias de futuro? Yo creo que hay que contar, por un lado, lo que es fisiológico, ¿no? Creo que hay una menor reactividad al estrés y menor reactividad a la soledad en mayores, y eso está estudiado, quiero decir, esto es sabido, por lo cual también hay una menor reactividad ¿no? emocional a ese aislamiento. Creo que hay más resiliencia en general en mayores que en jóvenes, y creo que está jugado a favor de los mayores. Creo que hay una mejor regulación emocional, un mejor manejo de las emociones en mayores que en jóvenes, o por lo menos la plausibilidad de que esto sea así. Y creo que hay una regulación emocional, esto lo dice la teoría de la selectividad socioemocional, como sabéis, de Laura Carstensen, ¿no? Hay una mejor regulación emocional preventiva
en mayores que en jóvenes. Y esto ha hecho que si eran capaces las personas tuvieran más recursos personales para hacer frente a esta situación. ¿Sí? Luego volvemos con la importancia para mí de esos recursos personales. ¿Qué otras variables que tienen que ver con estos recursos personales se han puesto en marcha? Pues también hay variables de tipo más perceptivo que han mostrado su importancia. Por ejemplo, la percepción de tu edad cronológica. Sentirte más joven, para que nos entendamos, de lo que uno es, a favor. Sí, pero esto es perceptivo, gente con autopercepciones negativas, más distrés, más soledad. Por lo cual, el manejo de tus percepciones, estereotipos, tal, juega para una manera de control, digamos, de esa soledad, ¿sabéis? Yo creo que es otro de los factores, ¿no? Y luego yo me he encontrado en la literatura y llevo ya, o sea, tampoco leo todo, pero le hago un seguimiento semanal a lo que hay y me lo apunto. O sea, pues yo me he encontrado pues discrepancias, ¿no? Artículos que hablan de una mayor incidencia de aislamiento social que esto. Creo que la importancia de las pérdidas, por ejemplo, es algo que todo el mundo enfatiza, ¿no? También todo el mundo enfatiza, y creo que hay de acuerdo, pues en que la soledad debido al COVID también, por ejemplo, se asoció y está asociado con más depresión, más ansiedad, que las llamadas de teléfono han tenido una escasa incidencia, no en la conexión, pero sí en el aislamiento, la soledad, en la soledad, en la depresión y en la ansiedad. Y luego yo me he encontrado un impacto psicológico más o menos pequeño y muy heterogéneo. Es decir, de esas llamadas, ¿no? Tan heterogéneo como las situaciones, o sea, no ha habido un patrón en el que esto funcione bien o podamos decir, ¿sabéis? En tales personas, no ha habido, creo que hay creo que hay tanta heterogeneidad en el colectivo de las personas mayores que se ha reaccionado y tantas situaciones distintas que creo que el impacto ha sido muy diferencial, porque te vuelves loco analizando, ¿no? Esos artículos y dices, ¿por qué en este bien y en este mal? Entonces vas a la muestra, vas a los análisis, ¿no? A los instrumentos, y al final creo que en parte tiene que ver pues, con la heterogeneidad, con los distintos países, con la cultura, con las expectativas, con muchas cuestiones que a mí por lo menos me parece que en ese momento pues, las discrepancias o la disonancia, por hablarlo en términos de la hipótesis de la discrepancia cognitiva, pues tiene que ir por aquí, ¿no? Creo que han faltado estudios prospectivos basados en muestras representativas, no tenemos eso, y por lo tanto yo sería muy esto. Hay artículos, por ejemplo, un artículo catalán de David Bartres con una cohorte de Barcelona que ellos mismos dicen que es que tienen menos soledad cuando empieza la epidemia que antes. Yo he leído ese artículo y además ese artículo creo que empieza con ¿no? el efecto paradójico del aislamiento por COVID o algo así, ¿no? En Barcelona, ¿no? Porque ellos reconocen pues, que es paradójico, ¿no? Y bueno, yo les alabo la valentía, pero eso seguro que es eso lo que les salía, ¿eh? Pero bueno, un efecto paradójico, ¿no? Creo que las revisiones han encontrado escasa evidencia sobre qué intervenciones y qué elementos de las mismas son más eficaces para reducir la soledad. Y todas las intervenciones que se han hecho han tenido, o todas no, pero la gran mayoría, esa base tecnológica que yo creo que nos lo tenemos que pensar. Y creo que en el fondo hay un aprendizaje aquí, ¿no? Que es un aprendizaje a la vez, joder, ¿no? Complicado, ¿no? Si queréis verlo así, que es que los contactos sociales a distancia, yo creo honestamente que no pueden compensar totalmente la pérdida del contacto físico. Y ya está. Y ya está. Creo que pasa esto. Creo que el llamar por teléfono compensa en un primer momento, pero luego tú sigues echando de menos pues, esa cotidianidad, esas relaciones y tal, y por lo tanto, pues la capacidad de incidir en eso creo que es limitada. Y creo que aumenta esa limitación pues, en los más vulnerables, me parece a mí, ¿no? Creo que este es otro aprendizaje. ¿Qué más relacionado con la soledad? Pues a mí no me gustaba mucho. En el 2019, Amir Rokach sacó un libro, no sé si sabéis, en que hablaba de tipologías distintas de la soledad y hablaba de la soledad reactiva y de la soledad esencial. Yo cuando lo leí la primera vez, pues me pareció y dije, bueno, soledad reactiva, ¿no? Bueno, me parecía
no sé, ¿no? Pues esa soledad ocasional derivada de las pérdidas, de eventos estresantes. Bueno, me quedé así pensando, pero luego y la soledad esencial está pues, más relacionada con la personalidad, con la cognición, más estable. Bueno, pues resulta que en esta pandemia me acordé de la diferencia conceptual que ponía, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que ha habido un proceso, y esto ya es hipotético y es de mi cosecha particular, pero yo lo he visto un poco así por los casos también que tenemos en el Siempre Acompañados y los seguimientos. Creo que empezamos con una soledad reactiva y hemos acabado en una soledad más esencial. Y creo que para mucha gente sola o que ha empezado en soledad ha podido pasar una cosa así. ¿Sabéis? Que empezó como siendo algo relacionado con el confinamiento y como esto se ha alargado tanto en el tiempo, ha acabado siendo algo más esencial, algo que le ha afectado, creo yo, más íntimamente, más profundamente, más de cambios internos. Y creo que dentro de estos cambios internos, creo que ha aumentado, o sea, creo que empezamos más con una soledad social. Esto es hipotético, ¿eh? O sea, esto es mi mirada, ¿eh? Que es absolutamente cuestionable, ¿eh? O sea, no, así como antes estábamos hablando de lo que está publicado, ahora yo os estoy contando, quiero dejarlo claro, ¿eh? Por rigor, ¿no? Y porque creo que empezamos más con una soledad más relacionada al confinamiento, más social. Creo que se fue echar de menos personas, ¿sabéis? Compañía, etcétera. Creo que pasamos a una soledad de corte más emocional. No digo que haya desaparecido la otra, creo que fue ciclando vacío, abandono, emociones negativas, y creo que en algunos casos ha acabado siendo una soledad, o por lo menos yo tengo la sensación que ha afectado más a esas características de la soledad existencial, ¿sí? Disminución de sentido, empobrecimiento de mis fuentes de sentido, relaciones, proyectos, esperanza, falta de esperanza. Ya sabéis, la esperanza es ese estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que yo deseo, quiero, lo que fuera, ¿no? Esa esperanza en lo personal, en lo emocional. La conciencia de la propia vulnerabilidad. Creo que las pérdidas y duelos han hecho énfasis, ¿no? O malos duelos, o duelos no hechos, en esta soledad más existencial, sentimientos de alienación, es decir, de la pérdida de esa identidad o de ese reconocimiento de lo que soy, aislamiento, vacío, tristeza, abandono. Creo que ha ido por ahí, o cada vez yo veo más de ese tipo de soledad, ¿sabéis? No sé si me ha parecido, ¿no? Entonces, claro, hay una hipótesis ahí que a mí me parece relevante, que es que cuando se alarga el confinamiento y la situación de aislamiento social, hay cierto dinamismo, o creo, o igual hay cierto dinamismo de esa soledad que va cambiando, ¿no? Que al principio, cuando te puedes relacionar es más social, acaba teniendo más implicación emocional y acaba afectando de alguna manera a los cimientos de tu propia existencia, ¿no? Sentido, propósito en la vida. Me parece a mí que ha podido haber algo de esto, ¿no? Y creo, yo por lo menos, ¿no? Creo que ha habido en este sentido, como tres grandes, ¿no? Nichos de vulnerabilidad última. Bueno, en enero, ahora con la vacuna, ya cuando empezó la vacunación, esto ha ido desapareciendo. Pero yo creo que es bueno comentarlo para el futuro, ¿no? La soledad relacionada con esa sensación de vulnerabilidad que ha sido permanente en mucha gente, a la que se ha tenido las personas que adaptar continuamente, imposibilidad, frustración, inutilidad, desamparo, todo eso de cómo se han sentido. Creo que hay un sentimiento muy ligado a las pérdidas, sean estas pérdidas personales o sean estas pérdidas más simbólicas, dolor, sufrimiento, tristeza, vacío, alienación, esa pérdida de identidad, el hecho de que compartir ha sido complicado, la desconexión. Para mucha gente creo que el perder ha sido perder una parte en las personas, está claro, ¿no? Perder una parte en muchos casos de sí misma, ¿no? Pero también ¿no? Hablando con gente, ¿no? Pues te dice, ¿no? Yo es que he perdido mi vejez. O sea, esto ya lo he oído bastantes veces, ¿no? Porque este año y pico han sido como 10, ¿sabéis? Ahí hay una pérdida simbólica que yo creo y creo que hay, para muchas personas también ha habido una pérdida de sentido. De verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque ha habido falta de conexión con otras personas, falta de relación con el mundo exterior, tu proyecto de vida, lo que tú consideras esencial, lo has tenido que dejar. Entonces creo que hay trabajo
y líneas de desarrollo por aquí, ¿no? Y esa soledad existencial que casi se había dejado para el final de vida y que se ha trabajado casi al final de vida, pues yo creo que una idea muy relevante relacionada con la necesidad de empoderarnos y de tener más recursos personales tiene que ver con algo que, ¿no?, que el poeta catalán Joan Margarit dice, ¿no?, que a la vejez uno tiene que llegar leído, ¿no? Pues uno tiene que llegar de alguna manera empoderado. Es decir, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por la prevención de la soledad y por dar recursos personales para, bueno, para, ¿no?, para estas personas, para esta soledad más, digamos, existencial, ¿no? Y luego ha habido mecanismos de defensa curiosos, ¿no? Pues por ejemplo ese de la edad subjetiva que os había comentado, ¿no? Que yo nunca había pensado que esto tendría que ser, ¿no?, que podría ser un área también de intervención, ¿no? La modificación o que tú pienses o que tú controles de alguna manera, pues esa edad subjetiva. Bueno, que me estoy enrollando mucho y os estaré aburriendo como ostras. Aprendizajes. Vale, que yo he hecho. Aprendizajes. Última parte de lo que yo os quería contar. Bueno, esa importancia de los recursos personales. ¿Sí? Autopercepciones negativas, regulación emocional, edad percibida, afrontamiento. Vamos, creo que a más recursos personales, a más personas empoderadas para gestionarse su soledad, menos soledad está. Creo que esto es claro en la revisión de la literatura y creo que las intervenciones en soledad tienen que ir precisamente a empoderar a estas personas. No es una cuestión de individualismo, no es una cuestión de neoliberalismo, ni nada que tenga que ver con esto. Es dar a las personas recursos porque en situaciones de este tipo similares o tienen recursos personales o lo que decía Zadie Smith, ¿no?, que nos enfrentamos a la vida en crudo, ¿no?, sin aceite, sin vinagre, sin sal y entonces pues o tenemos esos recursos o nada. Yo creo que el otro aprendizaje es no hemos sido capaces, y yo creo que los que trabajamos en soledad deberíamos de haber visto esto, por lo menos yo me considero responsable de esto, ¿no?, que es no hemos sido capaces de dar una información fidedigna a los mayores. Y lo podíamos haber hecho y creo que no se ha hecho lo suficientemente bien. Creo que esta sociedad algofóbica, el Cheno, no sé cómo se llama, uy, he tenido ahora bueno, se me ha ido la cabeza, ha sacado el filósofo coreano que vive en Alemania, ¿cómo se llama? Ho Chan o Ho Chen, no sé cómo se llama. Bueno, ha sacado un libro, se llama La sociedad paliativa. Yo recomendaría que los leáis porque tiene algunas imágenes importantes, ¿no? Y retrata bien, pues, cómo esta sociedad algofóbica que huye de las pérdidas, pues se ha encontrado con algo que no es capaz de gestionar, ¿no? Porque parece que si hablas ¿no?, de algo que tiene que ver con la muerte o con la vulnerabilidad o con los cuidados, pues eres un penas, ¿no? Bueno, pues resulta que creo que hace falta incidir sobre esto. Creo que también está clarísimo, a pesar de, bueno, que las mayores no son un grupo homogéneo, que esa heterogeneidad no la hemos sido capaces de reconocer y seguimos sin ser capaces de reconocerla. Y ya no sé muy bien lo que hay que hacer, pero creo que hay que hacer énfasis en esta diversidad. Creo que los modelos de vejez basados en la teoría de la actividad ya huelen y ya está claro que hay que dar un paso. No digo que la actividad sea mala, sé que la actividad para mucha gente es una fuente de sentido y creo que es una fuente ¿sabéis?, pues de contactos, etcétera. Pero bueno, creo que hay que pensar en modelos más centrados en el ser, en el proyecto personal, en tener un propósito, en tener una mirada más eudaimónica del bienestar, es decir, mi bienestar relacionado con otros, porque los que han sido más eudaimónicos, y esto era una de las cosas que preguntábamos en la Caixa, por decirlo así, que su bienestar estaba conectado con el bienestar de los demás y la vida de los demás, pues han pasado mejor esta epidemia también. Es decir, lo hedónico pues también ha mostrado en ese sentido, yo creo que sus límites, ¿no? Bueno, os he contado las importancias de las creencias personales sobre tu propia vejez. Creo que las creencias de los profesionales se han también visto un poco, ¿no? Se nos ha visto el plumero, creo. Y creo que hemos pensado, pues que, bueno, pues que en fin, que con 4 llamaditas solucionábamos esto, ¿no? Y creo que, en fin, bueno, que nos lo tenemos que hacer mirar. Yo leí
yo le he seguido, murió hace un par de años, pero a mí me gustaba mucho. Había una mujer que se llamaba Andy Fogmantel, que es una filósofa francesa que tiene un libro que se llama Elogio del riesgo. Y ella lo que viene a reivindicar es que no el riesgo romántico o el riesgo de subir el Gran Capitán sin cuerda o de subir ¿sabes? Yo qué sé, el Everest, no sé, volando, ¿no? No sé. No se trata de ese riesgo temerario, pero que la vida es riesgo y en este caso creo que, ¿no? Que aceptamos la seguridad sin aceptar el riesgo. Creo que deberíamos de pensar sobre esto, porque creo que una buena atención a la vejez, creo que es una atención de riesgo. Creo que es una atención de riesgo. Si sabemos que la soledad mata, pues es que igual mata más que el coronavirus, ¿sabes? Porque cuando vino, Elisa, cuando vino Julián Holustan a Madrid y tal, y pone aquello de, no, la obesidad mata tanto, la soledad tanto, pues que la soledad mata mucho más que el coronavirus, ¿no? Entonces, oye, morirse de pena, no sé cómo decir, ¿no? Creo que se puede flexibilizar. Creo que la tecnología ha demostrado sus límites. Creo que hay una mejora de la conexión inicial, pero creo que la soledad es algo profundo, más profundo. Y creo que la tecnología, bueno, pues es limitada. No digo que sea mala, digo que es limitada. Que yo creo que, bueno, podemos aprender si la soledad tiene dinámicas también, ¿no? De lo social a lo emocional, a lo existencial o no. Y creo que eso es algo bonito para entender cómo va, ¿no? Ciclando la soledad. Creo que lo del empoderamiento es algo fundamental. Y por último, y ya me callo, os voy a contar lo de la señora Angie Sinopoli, ¿no? Bueno, estaba yo en Navidad, New York Times 29, y de repente pillé un artículo en el que, entre otras cosas, relatan cómo una mujer que se llama Rei May, resulta que es una mujer de 70 y muchos años del Partido Demócrata de Estados Unidos, que es diputada del estado, no diputada del Congreso de Washington, sino del estado de Nueva York, diputada del estado de Nueva York. En junio o julio había empezado a hacer unos hearings, unas reuniones, para escuchar a los familiares porque la gente iba muriéndose en residencias de soledad y de aislamiento. No de COVID, de soledad y de aislamiento. Esta mujer en septiembre ya pone en marcha una iniciativa legislativa y algunos forenses le apoyan, y en otros estados de Estados Unidos también se puso en marcha, creo que en Connecticut, creo que en Dallas, creo que hubo también algo, no me acuerdo, pero lo tenéis en el artículo, si no os lo paso yo. Puso en marcha legislación para permitir visitas a las residencias. Y aquí seguíamos con el cierre. Y era una ley de excepciones. Yo cuando fui a mirar la ley, la página web de esta mujer, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención es que no es que fuera nada especialmente relevante lo que proponía, pero lo que proponía era la capacidad de hacer excepciones. Es decir, que ante situaciones en las que la lógica de lo general, dentro de esa lógica de lo general y dentro de esa lógica de salud pública, fuéramos capaces de hacer excepciones. ¿Sí? Hace un mes, en un periódico vasco, salió un geriatra defendiendo que él volvería a cerrar las residencias a pesar de las consecuencias negativas que tiene, porque ponía más el valor en no morir de COVID que en la muerte por aislamiento, por soledad, etc., ¿no? Es decir, ya sé que la discusión da para mucho, pero en general, ¿no? Creo que tenemos que tener un aprendizaje en esto de la soledad y el futuro que tiene que ver con eso, ¿no? Con visión Rachel May, visión, digamos, de cerrazón conceptual y real, ¿no? Y que a las personas no se les deje decidir porque supuestamente hay algo por encima de todos, que es la salud pública, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Flexibilidad versus inflexibilidad, ¿no? En esto. Y creo que ese es uno de los aprendizajes que también tendríamos, ¿no? Que hacer, ¿no? Sobre la soledad y el COVID, ¿no? La posibilidad de tener una mirada pues más, no sé, más flexible, más adaptable a las nuevas situaciones que vengan, ¿no? Y nada, y yo esto era lo que había, me he saltado algunas cosas que tenía ahí más
más, digamos, menos atractivas quizás o más pesadas. Y nada, yo espero que os haya parecido de interés, no sé. Bueno, vosotros diréis, ¿vale? Y vosotras. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido más que interesante. Ha sido un lujo tenerte en pequeño comité, poderte escuchar tan atentamente. Ha habido algunas aportaciones por aquí, por el chat. Gloria ha sido la más activa, nos ha hecho algunos comentarios, ella como profesional. No sé si quieres, Gloria, comentar con Javier. Bueno, ya lo he ido comentando, ¿eh? Yo creo que deberíamos empezar a dejar atrás el COVID porque también, no sé qué opinas, ¿eh? Se está convirtiendo en la gran excusa, ¿eh? Se está convirtiendo en la gran excusa como para quedarnos ahí estancados, ¿eh? Y hay que evolucionar. Por eso yo me pregunto, tal vez es una oportunidad de recuperar cosas que las estábamos perdiendo. Y pienso que todavía, esto lo hablábamos el otro día con compañeros, ¿no? Todavía no hemos tenido en el comité de ética al que pertenezco, ¿no? Yo le decía al bioeticista que nos ayuda, yo le decía, digo, creo que no hemos tenido tiempo todavía de pairu, no sé, de tragarlo, de trabajarlo, y ya seremos capaces. Sí, de pairu. Es que no sé si Javier me entiende alguna catalanada o no. Sí, más o menos entiendo catalán, más o menos. Más o menos, sí. No sé te he entendido perfectamente, sí. Al principio, cuando empezabas a hablar, yo todavía me emociono, todavía siento emoción. Lo vivo positivamente, pero eso hay que... Huenda país, yo creo que lo podremos pair trabajándolo y dentro de un tiempo. Todavía no, porque estamos muy metidos dentro, ¿no? Y ahora me he quedado, ¿no? Con el tema de las excepciones. La gente sí que muere de tristeza, yo lo he visto, claro que muere de tristeza y yo personalmente, si hubiera sido una abuelita de 90 años en una residencia y no me hubieran dejado ver a mi familia, hubiera preferido morirme, porque el no poder estar con tu gente, yo pienso que eso es terrorífico. Y sí que hemos hecho excepciones, al menos lo que pasa es que no os habéis enterado. Yo también hemos tenido pacientes, yo trabajo en un área de larga estancia, de tratamientos prolongados de psiquiatría. Os puedo asegurar que ellos nos han dado una lección a nosotros de resiliencia, de aguantar, y ellos nos han dado ánimos a nosotros, pero sí que hemos hecho excepciones cuando estaba todo cerrado y sí que hemos permitido. Lo que pasa es que no os habéis enterado porque entonces sí que hemos permitido que las personas se tocaran, visitaran, porque era tan terrorífico. Yo creo que era más terrorífico y a mí me ha tocado atender a las familias más todavía. Yo soy trabajadora social que para liberar a mis compañeros. Era yo la que daba las noticias, y entonces me ha tocado escuchar cómo lloraban, ¿no? Y cómo te daban las gracias por poder cuidar a su familia, ¿no? Entonces, eso pienso que seguirá costando un montón, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de poder hacer muchas excepciones también, ¿no? Y de estar trabajando ahí, de estar aguantando, porque no se podía hacer otra cosa, tampoco, pero pienso que hemos de ver que esto es una oportunidad y no nos debemos estancar en la gran excusa que ahora es el COVID. Y antes estabas hablando, tú vas a la atención primaria, está todo cerrado, servicios sociales, todo cerrado. Quiero decir, no nos podemos refugiar en eso y la vida continúa. Y yo creo que deberíamos luchar por eso, en que deje de ser la gran excusa. Y como estas nos van a venir, muchas más, seguro. Esto ha atacado a nuestra prepotencia, a nosotros que somos tan sabios y sabemos todos. Bueno, un poquito las reflexiones que se me ocurrían. Y a mí me ha ayudado mucho mis vecinos. Te lo pasabas muy bien hablando con los vecinos y con los compañeros, evidentemente, ¿no? Las relaciones vecinales han sido fantásticas, de edificio a edificio, como cuando éramos pequeños, y nos metíamos en las casas de los demás, ¿no? Pero pienso que lo hemos de tomar, y acabo ya, si no
yo también hablo demasiado, ¿eh? Yo pienso que nos lo hemos de tomar como una oportunidad de poder valorar y sabernos que la sociedad funciona, pero funciona entre todos, ¿eh? No esta especie de sociedad que teníamos hasta ahora, en valorar otra vez pues, a la gente mayor, a lo que tenemos, a las relaciones. Por pensar en voz alta. Pues nada, Gloria, yo te agradezco. Yo ya sé que se han hecho excepciones en términos, digamos, de residencias o de centros concretos. Yo me estaba refiriendo a excepciones legislativas, que eso creo que no ha habido, ¿no? Pero que eran posibles, ¿sabéis? Como se ha demostrado, ¿no? Entonces, lo que quería incidir un poco en ese aspecto, no tanto de las personas concretas que cuidan a otras personas, los que estaban comprometidas y que todos sabemos que ha habido residencias que por detrás ha entrado gente o tal o cual, o facilitaban en hospitales, el jefe de urgencias o de intensivos venía a decir, tú te pones aquí, que necesito que... Todos sabemos que han pasado cosas de esas, pero en términos legislativos yo creo, ¿no? Es mi opinión, que ha habido mucha inflexibilidad, ¿no? Hasta la presente. ¿Y el COVID como excusa? Pues sí, lo que pasa es que yo quería también enfocar esto de una manera, ¿no? Creo que, mirad, por decirlo de otra forma más, el 7 de julio, día de San Fermín, por eso me acuerdo, que tal, Iñaki Gabilondo en sus 3 minutos de la mañana dice algo así como, ya sabéis que es el tiempo de Roland Garros también, ¿no? Más o menos, y del Tour de Francia. Y todo eso pasa en julio. Y entonces decía, el coronavirus ya juega en la pista central de las residencias, dijo Iñaki Gabilondo, ¿no? En sus 3 minutos, en esa manera que tiene de hablar y tal. Y seguía hablando y dice, espero que como esto nos compete a todos, espero que como están pringados todos los partidos políticos, todas las autonomías, todo tal, y no pasemos la página de este drama y aprendamos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que hemos pasado la página y ya nadie quiere hablar de los 30 y tantos mil muertos, ¿verdad? Bueno, yo un poco el enfoque de esto era precisamente no entender esto como excusa, sino poder aprender de lo que ha sucedido, porque si no aprendemos, creo que se nos olvidará, creo que la memoria es quebradiza. Y yo que cuando empecé a trabajar, terminé la carrera y empecé a trabajar en una residencia de Eibar, conocía a gente que había vivido la gripe del 18, que habían perdido algún hermano, etc. Claro, luego vinieron los felices 20, ¿os acordáis? Y luego pues la Guerra Civil Española, bueno, otra guerra mundial, y aquí estamos, ¿no? Quiere decir que se nos olvidó a todos y morían jóvenes en lo que se llamó la gripe española, ¿eh? Porque con aquellas hemorragias creo que contaban y tal, ¿no? Bueno, no sé. Tengo ya algunas dudas, Gloria. Me gustaría creer, tengo algunas dudas sobre la capacidad que tenemos de, ¿sabes? No sé, esperemos aprender, pero creo que tenemos algunas dudas. Y creo que hay oportunidades. En eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que hay una oportunidad de dar la vuelta a la atención en los centros, por ejemplo, de mayores, especialmente si no ponemos todo el énfasis en hacer arquitectura nueva y pequeñas unidades, sino si ponemos el énfasis en las relaciones, que es lo sustancial de los cuidados. Sí, es lo sustancial. Pero bueno. Muy bien, Javier. Lourdes también nos había hecho algún comentario en el chat. Lourdes, ¿pedías una información concreta? Sí, quería saber si hay datos, me imagino que sí, sobre suicidios en personas mayores durante la pandemia. Se han hablado es un tema que es tabú en este país, incluidos los medios de comunicación, que por alusiones sí que también debo contar que yo durante la pandemia, bueno, a mí me despidieron del periódico un mes antes, entonces no hice seguimiento del COVID, de la pandemia, pero sí que vi cómo se estaba trabajando el tema y sinceramente te doy toda la razón. Se ha hecho de la pandemia, del sufrimiento, se ha hecho escándalo porque vende, no digo todos los medios, pero en general sí. También es verdad que hay que decir que han trabajado en pésimas condiciones porque mi sector profesional está tocado, está herido de muerte, ¿no? Como sabéis.
pero sí, yo también me dosifiqué, veía solamente las noticias un día porque si no te podías pegar un tiro, dices, bueno. Entonces sí que te preguntaba, hablando un poco de ese tema tabú, si tienes datos sobre suicidios entre personas mayores y entre jóvenes, que sé que sí que han aumentado. Sí, pero no he revisado. No he No revisado, hay la verdad es nada. que no he Vale. revisado. No he revisado. No, Pero eso sí, vamos, ya todo el mundo sabemos que esto, pero esa parte la verdad es que no he querido mirar. ya. Luego me imagino que, ¿no? Es que esto los epidemiólogos saben todo, ¿no? Yo no sé nada, pero claro, cuando tengo una hermana que trabaja en sanidad, ¿no? Y cuando miran ¿no? las muertes sobrevenidas y tal, claro, todavía no está muy claro qué es lo que ha sucedido, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Porque claro, hay muertes sobrevenidas que no son explicables y tampoco aparece la causa de muerte. Y no sé, Ya. yo creo que, yo desde luego me gustaría responderte, pero no puedo porque no he leído. Vale. No, y un poco también a raíz de lo que decía Gloria, que tampoco estoy de acuerdo, yo creo que no hay que pasar página, porque es tan gordo lo que ha pasado que lo que ha evidenciado y, entre comillas, ha servido para mostrar una realidad, la de las residencias y de cómo se envejece y cómo se trabaja desde las administraciones, que francamente deja mucho que desear, y eso se ha evidenciado, ¿no? Y creo que sí, que es una oportunidad y pienso que deberíamos todos reflexionar y activar ese tejido, por llamarlo de alguna manera, humano, ¿no? Esas cadenas de trabajo desde lo pequeño a lo grande. Y por eso me interesa mucho este tema, porque envejecer es vivir, ¿no? Y mejor hacerlo bien acompañados y con un buen soporte económico, porque si no sí que te sientes más solo. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros. Pilar, ¿quieres comentar algo de lo que ibas poniendo también? Sí, muy bien. Dale al audio. Perdón. Aprovechando lo que decía ahora la compañera, yo creo que vejez es continuar desarrollándose también. Yo creo que es que hemos de cambiar totalmente la manera de entender la vejez, empezando por nosotros. Hay una cosa, bueno, para empezar, yo también quería morir abrazada antes que vivir más tiempo y sola. O sea, esto para empezar. Pero lo que me gusta del discurso que ha hecho Javier, y creo que nos ha dado temas muy importantes, que es el discurso en positivo, ¿no? Primero, el tema de las creencias, de la espiritualidad, del encontrar sentido en el ahora o en el después, pero es muy, muy importante. El poder, como profesionales, en qué podemos trabajar, dar herramientas, dar recursos, a favorecer que se fortalezcan las personas para poder afrontar mejor las diferentes situaciones que puedan tener en el día a día. Es que esto es, francamente, para nosotros que estamos preocupados por ese tema, que nos gusta participar en el cuidado y en la atención, es que es una lección, una vez más, muy importante para trabajar. Creo que el discurso en positivo, el ver qué sacamos, pues ya basta de tanto ejercicio físico y tanta excursión y nada más, ¿no? Lo de la hiperactividad que decía Javier, ¿no? Vamos a trabajar para favorecer empoderamiento, para favorecer que las Además, personas... Pili, si te fijas, esto es curioso, ¿no? Son algunas actividades las que figuran en ese catálogo de actividades elegidas, ¿no? Porque claro, si uno tiene una mirada o le gustan, ¿no? Imaginemos actividades más, actividades más contemplativas, por decirlo así, pues casi porque una cosa es que uno sea activo, otra cosa es que uno tenga más contemplativo, más de contemplar, de leer, de tal, pero ser contemplativo no significa ser pasivo. Claro, claro. ¿Sabéis, no? Porque creo que aquí hay una manera. Oye, joder, a mí me gusta mucho el deporte, ¿sabes? Yo hago deporte todos los días, pero oye, con 1 hora y pico tengo el deporte hecho, excepto cuando voy al monte, pero a mí me gustan, de las actividades que a mí me gustan son fundamentalmente, leer, escuchar música, a mí me gusta leer, yo soy muy lector, pero no soy una persona tan relacional, o
sea, te quiero decir que a mí con quedar con mis amigos 1 o 2 veces y tomarme unos vinos y hablar, pues estupendo, ¿sabes? O sea, no sé. Y además me gusta estar solo. Todas estas cosas parecen un crimen, ¿no? Y dices, joder. O sea, pero es que hay un modelo concreto lo que ahí se pone en marcha, ¿sabes? Y ese modelo, pues es el que a mí me inquieta, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Y luego ese modelo no nos empodera, Pili. Esa es la historia. Y entonces cuando nos enfrentamos a la realidad, ¿qué sucede? Que está clarísimo, el que tenía esos recursos personales y el que se los ha trabajado, por eso lo de Yuval Margarit de llegar leídos, ¿no? O sea, si tú claro, esa es la historia, pero esta sociedad, los modelos de vejez, la manera de entender todo esto, no nos lleva a eso. Yo creo que este es uno de los aprendizajes, a mí me parece, ¿eh? No, y otro es el de convencernos que el trato debe ser personalizado. Es que cada persona es distinta. Lo estamos hablando desde el mundo de la educación, desde el mundo... O sea, cada persona es distinta. A ver si aprendemos de una vez lo que quiere decir la diversidad. Y la entendemos y la sabemos practicar, cómo gestionar la diversidad, cómo atender la diversidad. Es que somos los primeros que hemos de dar ejemplo, los que trabajamos con personas, ¿no? Y claro, el tema del empoderamiento, que a mí hace tiempo que me interesa mucho, que lo he estado trabajando. El tema de la atención personal, saber escuchar. Ya está bien desde decir nosotros lo que han de hacer los demás. Hombre, es que ya está bien de ser profesionales que vamos dictando lo que hay que hacer. Ya bastante vistos estamos los psicólogos de hacer esto, ¿no? Oye, hay mucho trabajo por hacer. Animémonos a trabajar de una manera distinta, a entender las cosas de una manera distinta. Y ahora tú has abierto vías, Javier. Y además pienso que está muy bien, que va en la línea de lo que estoy totalmente de acuerdo. Y saber facilitar que las personas encuentren sentido a sus vidas y que en función de esto nos podamos ir desarrollando más. Es que el envejecimiento quiere decir desarrollo. Y paro, sí, pero a mí lo que decías, encontrar sentido. Pero ¿quién diseña esas actividades? Pongo un ejemplo. Hablamos de actividades para personas mayores. Es que siempre prácticamente es lo mismo. Estamos hablando de la gimnasia, estamos hablando de petancas, estamos hablando de los bailes, estamos hablando... Yo el otro día me encontraba con una usuaria del programa Siempre Acompañada que decía, ¿y quién diseña esto? ¿Nos tienen en cuenta lo que nos gusta? Es que parece que nos meten en un pack y esto es lo que hay. Y te cierran el casal, por decirlo, el centro cívico, y ya es que te mueres de asco, así me lo decía. Dice, a mí me gusta mucho conversar. Dice, ¿por qué no hay talleres de conversación y a raíz de un artículo o de un libro se cita un texto y a partir de ahí generamos debate y hablamos? Dice, esto creo que falta entre nosotros. Digo, y me quedé y dije, ¿es verdad? Digo, es que es verdad, ¿quién diseña esas actividades? O sea, pues me proponían tantas cosas. Pero esto ya se hace. A ver, ¿se hace? Sí, tanto. Ya hay sitios que lo hacen. Son iniciativas que salen de ellos. Iniciativas que salen de la comunidad y se organizan desde la comunidad. Pues eso es interesante. Pues eso se debería, como yo digo, de extender y dar a conocer, porque los veo que están como muy... Y no me gusta esta palabra, pero es como muy en un gueto. Es como que tiene que ser esto y tienes que hacer esto y tienes que ir ahí, es lo que hay. Y no sé si es que es la familia la que... No sé, es que hay más vida, es que se pueden desarrollar... O sea, como yo digo, continuidad esa... A ver... ¿Qué puñetera manía tenemos de construir un local y que todas las personas viejas vayan allí? ¿Pero qué es esto? Pues que yo tengo ya una edad que pronto ya puedo ser vieja. Y a mí no me ponéis en un casal, ni me ponéis, no me colocáis en estos sitios. Es que tenemos que entender que las personas ya son distintas, las mayores de ahora. En cualquier caso, si hay personas que les gusta encontrarse tomándose un café en un mismo sitio, hay diferentes espacios en los barrios, en las ciudades, en los pueblos para hacer esto. No necesariamente ha de ser el mismo sitio en todos los sitios, ni tiene que ser diseñado de la misma manera. Es que lo de la uniformidad es tremendo, lo que nos condiciona, por favor. Sí, bueno, pues esto es un poquito lo que quería comentar, que se pueden hacer muchas cosas y seguir con tu experiencia de vida, con tu formación. O sea, es que había señores que tenían, pues, como yo digo, un rodaje y un conocimiento que decía, qué lástima que nos puedan contribuir, pues que nos puedan enseñar, es que podemos aprender tanto. Y decían, pero es que no nos dan oportunidad. O sea explicaban historias que eran... Que se la busquen. Es que se lo han Sí, pero tirado. a ver, faltan
pero faltan centros, muchos no pueden y moverse, o sea, tienen problemas de movilidad y entonces también faltan recursos, acercarles, tenemos que ir a por ellos, o sea, parece fácil, pero no es tan fácil. Pero muchas veces se hacen Hay que ver a tertulias en la veces sala grupos, de ves espera. condiciones en las que están. Pero, oye, a veces se hacen tertulias en la sala de espera de la atención del médico de primaria. Otras veces se hacen tertulias esperando en la tienda de comestibles del pueblo de no sé qué. Es que hay lugares informales que ya cumplen estos. Sí, Es lo que decías tú, creo, antes, ¿no? De observar, de escuchar, y en función del sitio donde estás, del contexto en el que te mueves, es ver los activos que hay, ver con qué cuentas para potenciarlos y a partir, escuchando los intereses de ellos, de las personas. Sí. No, es que son ellos los protagonistas. Sí. Muy bien. Si os parece, Elisa, que comentabas algo también que está a punto de publicar el Ayuntamiento de Madrid y ya dejamos a Javier que cierre porque lo tenemos aquí. Sí, no, bueno. Bien, encantado, estoy escuchando. A ver, lo primero, Javier, darte la enhorabuena porque, vamos, ha sido todo un reencuentro muy bueno y muchas gracias porque la verdad es que era muy necesario este tipo de... No te oímos, Elisa. No te oímos, Elisa. Ostras. No te oímos, ¿no? Se te ha ido la voz como... No. ¿Ahora? Ahora. No, perdona. Bueno, muchas gracias porque estoy completamente de acuerdo en lo que has comentado, de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos escuchado y lo mal que nos han informado y nos han sobreinformado muchas veces, ¿no? Pero yo quería hacer una mención, bueno, aparte de lo que estaba comentando en el chat, de bueno, lo que nosotros veíamos, ¿no? De estas costuras que están dejando, pero sobre todo un estudio que vamos a publicar ahora en unos días, que es sobre soledad en adolescentes y jóvenes. Muy interesante. Este lo hicimos el año pasado, justo en la desescalada, y bueno, no puedo hacer spoiler, pero vais a encontrar datos muy interesantes con respecto a soledad y además que corroboran lo que tú estabas comentando ahora mismo, ¿no? Cómo es verdad que las personas mayores han podido afrontar mejor, mayor resiliencia, etcétera. ¿No me escucháis? Sí. Vale. Se va, Gloria. Vale. En fin, que lo vais a poder leer y vais a ver que bueno, que corrobora todo lo que estabas comentando. No quería decir más porque se va la conexión. Y muchísimas gracias. Nada, Elisa, gracias a ti. Leeremos con atención el estudio, yo por lo menos. Os lo mandaré. Genial. Pues Javier, gracias nuevamente por el lujazo de haber compartido contigo esta tarde. Ha sido realmente fantástico poder estar así en pequeño comité. Desde Big Ciudad Cuidadora pues te queremos también agradecer, comentar que tendremos el vídeo de la sesión próximamente para que lo puedan escuchar otras personas que no nos han podido seguir. Y nada, agradeceros también a todas las asistentes presentes, Pablo, Carmen, Monse, Lourdes, Pilar, Elisa y Gloria, que ya no está, y Silvia. Pues sabéis esto, que desde Big Ciudad Cuidadora estamos impulsando también todo lo que tiene que ver con la sensibilización, pedagogía de un buen final de vida, de la importancia de una buena despedida, de morir bien. Y desgraciadamente, algo que nos ha traído esta pandemia es que mucha gente ni se ha podido despedir, muchos profesionales no han podido, como también comentaba Javier, hacer los duelos convenientemente, además de muchísimos familiares, con lo cual nos has dejado, yo he tomado nota del libro de la sociedad paliativa, creo que decías, ¿no? Sí. Creo que va a ser muy... Sociedad paliativa, sí. Y nada, que ha sido un placer, esperamos volverte a tener en otra ocasión y si no, como vienes mucho por aquí por Cataluña, pues ya nos escaparemos en alguna de las intervenciones que haces. Encantado. Le das un abrazo a Xavier Gómez Batista de mi parte. Claro que sí, por supuesto. Igualmente, José Luis. Gracias a todas.